Buenas tardes, buenos días todavía, compañeros, compañeras, ¿me están escuchando? Buenos días, doctor, si se le escucha. Ya, perfecto. Entonces, bueno, hoy vamos a dedicarnos a hacer una última revisión de lo que quedó pendiente en la última reunión que tuvimos sobre los antiparasitarios. Hay un video de antiparasitarios de Ernesto Paul Medina Paredes, que es un médico internista asistencial peruano. Me pareció pues muy importante, muy didáctico en el sentido de darnos a conocer la magnitud y sobre todo la extensión que tiene el tratamiento de este tema de antiparasitarios. Así es que por favor que le busquemos este video que dice antiparasitarios Ernesto Paredes Medina, Ernesto Paul perdón, Medina Paredes, por favor. Y le empecemos a revisar. ¿Alguien está haciendo ya esa gestión? No sé si en este Rubén, por favor, no sé si está haciendo esa búsqueda o todos podrían hacerlo y enseguida el que ya tenga ubicado, por favor, compartirnos. Pues, ya, doctor, creo que ya podemos comenzar. Ya, Chicos, buenas noches. Estamos acá en la tercera ponencia ya de los temas de farmacología que hemos ido desarrollando con el doctor Medina y Sociemca. Hoy vamos a realizar la ponencia de antiparasitarios y más adelante se desarrollará la ponencia de antimicóticos. Ya les vamos a avisar exactamente la hora y la fecha. Y pues nada, los dejamos acá con el doctor. Doctor, buenas noches. buenas noches a todos. Bueno, esta es la segunda oportunidad, tercera oportunidad que ya nos encontramos. Eso sí, les voy a pedir mucho respeto, no estén sobreescribiendo sobre la pantalla digital compartida. Sí, demuestren de qué universidad vienen, por favor. Y como los antiparasitarios son un grupo muy heterogéneo y muy grande de medicamentos, y yo voy a tratar de hacerlo en dos partes los antiparasitarios. ¿Por qué? Porque los antiparasitarios, al ser un grupo heterogéneo, sus mecanismos de acción son diversos. Y en esta oportunidad nos vamos a dedicar a la forma denominada, o los tratamientos especialmente de los helmintos y de los parásitos mayores. La segunda parte de antiparasitarios se va a tratar especialmente para enfermedades prevalentes como para malaria, para enfermedad de Chagas, para leishmaniasis visceral, para leishmaniasis mucocutánea, que es la parte más extensa y tal vez la clínicamente más interesante para poder hacer revisión. Bueno, entonces, ¿cómo se ha diseñado la SMART exposición? Estos medicamentos llamados antiprotozoáricos lo vamos a dejar especialmente para la segunda parte, antimaláricos, antichagásicos, antitripanosomiásicos, y vamos a hablar específicamente de los anticestódicos, antitrematódicos, inhibidores de la dihidroteroato sintetasa y de la dihidrofolato reductasa en algunas parasitosis. Bueno, solamente voy a mencionar que protozoáricos específicos que se van a usar en la siguiente exposición, que vamos a describir en la siguiente exposición, son los grupos de las 4 aminoquinoleínas, cloroquina, amodiaquina, arilaminoalcoholes como la quinina, quinidina, alofentrina, mefloquina, 8 aminoquinolinas como primaquina,
antibióticos como la clindamicina, que también se usa como antiparasitario por si acaso. Los artesunatos, es decir, vamos a hablar sobre los mecanismos de acción de artemisina y arteméter, y sobre la especificidad de algunos antifólicos como antiparasitarios en la siguiente exposición. También hablaremos en la siguiente exposición de algunos antichagásicos como el nifurtimox y el benznidazol. Bueno, vamos a hablar de los antihelmínticos, específicamente de los benzimidazoles, de la piperacina, tomoato de pirantel, oxantel, praziquantel y la ivermectina. Ojo, En el 2030 harán falta más de 165.000 médicos en Alemania. que al hablar de la ivermectina también estamos tratando de hablar de un medicamento que se está haciendo ensayos para su uso en el tratamiento de la infección por coronavirus. Vamos a empezar a clasificar a los helmatemientos como de 3 tipos, los llamados nemátodos o parásitos cilíndricos, helmintos cilíndricos, los tremátodos y finalmente los cestos. Los he ordenado a los que ven en la lista izquierda de acuerdo a la prevalencia en la población general, ¿no? Entonces tenemos Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Enterobius vermicularis, Strongyloides stercoralis, Necator americano, Ancylostoma donale, Oncocerca volvulus. Trematos, vamos a hablar sobre los tratamientos para esquistosoma amazoni, fasciola hepática, que son los que más vemos en nuestro continente, especialmente Sudamérica. Cestos como la tenia saginata, la tenia solium y Lemnolepis nana. ¿Por qué he preferido clasificar de esta manera los medicamentos antiparasitarios? Porque este mismo cuadro lo vamos a repetir y vamos a rayar, en pocas palabras, cada vez que hablemos de algún tipo de parásito, a qué tipo de parásitos no tiene espectro de acción un antiparasitario específico. Así que vamos a comenzar. Hablemos de los benzimidazoles, ¿no? Como recordarán muchos de ustedes, en la estructura del citoplasma, en el interior de la célula, tenemos microtúbulos que van a sostener no solamente las células eucarióticas, sino las células procariotas. Entre las células eucariotas, por ejemplo, de algunos parásitos, tenemos una estructura proteica que le da la forma a esa célula. Esta proteína se denomina la beta-tubulina. También lo tenemos nuestra beta-tubulina humana, que es obviamente muy diferente a la beta-tubulina parasitaria. Entonces, el mecanismo de acción de los benzoimidazoles es unirse con la beta-tubulina parasitaria e inhibir la polimerización de los microtúbulos. Y esto va a disminuir el transporte de glucosa, hay un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, se inhibe la enzima fumarato reductasa mitocondrial. ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? Efectivamente, estos nitrobenzoimidazoles inhiben el ciclo de Krebs de la mitocondria del parásito. Además de inhibir la polimerización de los microtúbulos. Ojo, entonces tiene 3 mecanismos de acción. El principal es la inhibición de la polimerización de los microtúbulos. El segundo, ahí hay un pequeño error, es transporte con N, disminuye el transporte de glucosa hacia el interior del citosol. Y el tercero es desacoplar la fosforilación oxidativa mediante inhibir la fumarato reductasa mitocondrial, una vez que ya algunas partículas de glucosa han pasado al interior del citosol. Entonces, en pocas palabras, esto es un medicamento parasiticida, ¿no? Un parasiticida. ¿Cuál es el espectro parasitario de los nitrobenzoimidazoles, ¿no? Tiene un adecuado espectro para los nemátodos, con excepción del Oncocerca volvulus. ¿Está bien?
Es decir, tiene un excelente espectro de acción contra Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Enterobius vermicularis, Strongyloides stercoralis, Necator americano, Ancylostoma banale, larva migrans cutánea. ¿Ya? Hablemos, por ejemplo, de larva migrans cutánea, si nosotros nos referimos también pues, a las diferentes especies de parásitos que ingresan por la piel y hacen un ciclo de vida cardiopulmonar y finalmente el adulto es ingerido y pasa al aparato digestivo. No tienen acción contra los trematos, es por demás usarlo en las fasciolasis hepáticas y en la esquistosomiasis masónica. Y el uso es bueno si es que nosotros lo vamos a utilizar para Taenia saginata, Taenia solium e Hymenelepis nana, ¿no? Miren, el problema de los efectos adversos de los benzoimidazoles es que un Ascaris lumbricoides puede hacer una migración errática, ¿sí? Es decir, en cuanto a la exposición tóxica que tiene el Ascaris lumbricoides, el parásito puede migrar hacia la vía biliar. Entonces se da el caso de que el 2 al 5% de los adultos que reciben estos medicamentos, los benzoimidazoles, pueden reportarse en algunos casos que migran hacia el colédoco o migran hacia el conducto de Wilson, provocando como efectos adversos pues una pancreatitis o una obstrucción coledociana, produciendo luego una colangitis. Tiene efectos embriotóxicos y teratogénicos. En algunos casos, eritema multiforme puede originar leucopenia reversible, pero transitoria durante el tiempo de vida media del medicamento. Va a originar anorexia, náusea, vómitos, somnolencia y cefalea. De los benzoimidazoles, y acá lo he querido destacar, el medicamento, llamémoslo así, medicamento patrón es el albendazol. Y ojo que para tratamientos, por ejemplo, para Ascaris lumbricoides se da en 1 a 2 dosis y no se debería indicar en menores de 2 años o en mujeres embarazadas, especialmente en el primer trimestre ni en la lactancia. El problema es que tiene una alta toxicidad embrionaria, ya que sí se ha visto que se ha comprobado que en modelos murinos, obviamente estos estudios no se han hecho en humanos por cuestiones éticas, el medicamento pasa la barrera placentaria. Sí, hay algunas presentaciones que se han hecho, algunas presentaciones comerciales, ¿no? Pero sí se puede encontrar en genéricos. El otro nitrobenzoimidazol que se utiliza es el mebendazol, ¿no? En 100 a 200 miligramos diarios. Sí, tiene el mismo espectro que el albendazol, pero tiene un efecto menos eficaz contra los nematodos respecto de la molécula patrón. El tiabendazol, bueno, es muy hepatotóxico, por razón por la cual solamente se usa como tópico en el caso de la larva migrans cutánea, ¿no? La piperacina, en cambio, tiene un mecanismo de acción muy diferente porque va a estimular los receptores GABA el músculo y del músculo liso parasitario y va a originar una parálisis flácida del parásito. Y el parásito es expulsado vivo por nuestro peristaltismo. O sea, el parásito va a permanecer vivo, ¿sí? No va a morir por acción de inhibición metabólica, pero el parásito es expulsado vivo por el peristaltismo. El espectro antiparasitario de la piperacina es mucho más reducido y solamente se usan en Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura y en Enterobius verbicularis. Por eso es que la piperacina, al tener un pésimo efecto
de absorción en el duodeno, se lo suele dar en dosis únicas o máximo en dosis de 2 días para eliminar tanto las caries lumbricoides como el trichuris trichura y el enterobius vermicularis. Efectos adversos que suelen evidenciarse especialmente en población pediátrica: náusea, vómitos, dolor abdominal, reacciones cutáneas tipo urticarias. Respecto a las reacciones cutáneas tipo urticarias, aquí sí que hay que distinguir dos cosas. A los escasos metabolitos de la piperacina que logran ser absorbidos, ¿sí? Tiene una biotransformación en la... Tiene una biotransformación en el hígado y los parásitos pueden llegar a tener o bueno, el paciente puede tener una eosinofilia por el uso del parásito, del antiparasitario. Pero algunos fragmentos del músculo liso que se ha hecho citólisis pueden originar una reacción mediada por histamina. Por eso es que en la práctica pediátrica se ha podido verificar que cuando se da tratamiento con la piperacina, después de la primera dosis, en las 12 primeras horas, podemos nosotros tener una pequeña cantidad de pacientes que hace la eosinofilia, que habitualmente es transitoria. El mecanismo de acción es un bloqueo neuromuscular e inhibición de la colinesterasa, ¿no? Y activa, obviamente, los receptores, y como hay una activación continua de receptores nicotínicos, el parásito sufre una parálisis espástica. En cambio, el pamoato de pirantel oxantel tiene otro mecanismo de acción y obviamente otro espectro parasitario. Miren acá que los tremátodos y los céstodos no han sido, ninguno de ellos ha sido considerado como parte del espectro. Pero si nosotros vemos hacia la columna izquierda donde se describen los nemátodos, el Ascaris lumbricoides, el Trichuris trichura y los enterobius vermiculares, efectivamente sí han sido considerados en el espectro parasitario, al igual que el Necator americano y el Ancylostoma duodenale. Afectos adversos que se suelen presentar: anorexia, náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones, prurito, urticaria, cefalea, insomnio. Quiero acá destacar en estas uncinarias el Necator americano y el Ancylostoma duodenale, ¿no? El Necator americano lo encontramos en nuestro continente, específicamente en las zonas al sur de los Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe, la selva amazónica y gran parte de la zona noreste de Argentina. Entonces es una uncinaria prevalente en Sudamérica. Bueno, ahí tenemos algunas composiciones que han sido consideradas. Si hablamos del praziquantel, el mecanismo de acción es diferente. Aquí hay una permeabilidad aumentada para el calcio, lo que va a originar una parálisis espástica del parásito, y obviamente esto va a producir un daño tegumentario por la acción enzimática del jugo gástrico y va a haber una muerte del parásito. Respecto del uso del praziquantel, no solamente ha sido usado en nemátodos, en cisticercosis se ha usado como segunda opción después del albendazol. Eso ya lo vamos a ir conversando y hablar de algunas investigaciones actuales que se han hecho para el tratamiento de formas parasitarias extraintestinales. Muy bien, ¿cuál es el efecto el espectro parasitario del praziquantel? Vean que los nemátodos no son cubiertos por el espectro parasitario, pero sí son usados en la esquistosomiasis manzónica y en el tratamiento de la Taenia solium, la Taenia saginata y de la Hymenopeltis nana. Miren,
En Sudamérica, especialmente desde la selva del Darién hasta pasando por la selva amazónica y hasta el noreste de Argentina, en el límite con el Paraguay y la zona del Chaco boliviano, la esquistosomiasis manzónica es frecuente. Hay otros esquistosomas, por ejemplo, el esquistosoma japonicum, que se suele ver en el sureste asiático, en el sur de China, en la India, en Indonesia, en las Islas Célebes y en Filipinas. Pero la esquistosomiasis humana en Sudamérica es netamente originada por esquistosoma manzoni. Tiene un excelente espectro antiparasitario el praziquantel. Y como mencionábamos, en Taenia solium, incluso en formas extraintestinales, se usan en diversos protocolos que han sido estudiados tanto en Ecuador, en la India y acá en el Perú. Los efectos adversos son náuseas, malestar, cefalea, somnolencia, fiebre, prurito, urticaria, eritema, artralgias, mialgias, y ahí falta colocar un efecto adverso importante. Algunas personas que usan praziquantel, por ejemplo, en dosis elevadas como segunda opción para cisticercosis, para neurocisticercosis, tienen una contractura muscular, ¿no? Suele ser un poco recurrente. A pesar de que se contraindica en el tratamiento de la cisticercosis del sistema nervioso central, en la India, con más de 30.000 casos, hay un estudio que les voy a pasar el nombre del estudio del doctor Rabaptra, y en Ecuador, en el sur del Ecuador, el doctor Jorge del Bruto, de la Universidad de Loja, ha hecho estudios con albendazol y como segunda opción con praziquantel. Las dosis son de 10 a 20 miligramos por kilo por día. Se suele dar en una sola dosis para Taenia solium o Taenia saginata, pero para las formas cestódicas se suele usar a dosis altas, incluso de 20 miligramos por kilo por día, 2 veces al día, y por un periodo de 10 a 20 días, y debido a que las concentraciones altas a dosis tope logran recién pasar la barrera hematoencefálica. Las dosis usuales que se usan, por ejemplo, para tratamientos de infecciones parasitarias intestinales no suelen, si es que se absorben, pasar hacia la barrera hematoencefálica. En cambio, con la ivermectina, cuyo mecanismo de acción es la unión al GABA y activación directa de los canales de cloro dependientes de voltaje, va a producir una hiperpolarización intensa, lo que va a producir una parálisis del parásito. Ojo, la ivermectina tiene su uso muy difundido como antiparasitario para ectoparásitos cutáneos, por ejemplo, para el Tirus pubis, para el Sarcoptes scabiei, ¿sí? Para el Pedículos humanos, que son parásitos de las enfermedades como la sarna, ¿sí? Los piojos, la sarna genital, ¿no? Tiene un espectro parasitario adecuado para nemátodos como el Ascaris lumbricoides, el Trichuris trichura, el Enterobius vermicularis, el Strongyloides stercoralis, la larva migrans cutánea y el Oncocerca volvulus. ¿Sí? Miren, no tiene ningún efecto o muy escaso para tremátodos, céstodos, pero como les había mencionado en un momento, un adecuado efecto contra Sarcoptes scabiei, pedículos humanos, incluso las famosas miasis, donde se puede observar el crecimiento de algunas larvas, de algunas moscas que suelen crecer en tejidos de personas que se encuentran en abandono social o que tienen lesiones necróticas en las extremidades. Por ejemplo, se ha descrito casos de miasis en pacientes con pie diabético. Los efectos adversos son fiebre, cefalea, hipotensión
postural. Este es muy importante, la hipotensión postural. Algunos pacientes que han recibido la ivermectina, por ejemplo, vía oral, como Quanox, acá en el Perú hay Quanox, han tenido hipotensión postural, es decir, una disminución de la presión arterial, incluso con síncope, luego del cambio postural, ¿sí? Glosodinia, algunos pacientes que han consumido la ivermectina han tenido dolor, incluso edema de la lengua, ¿no? Edema de la lengua. Pueden durante los días de tratamiento, pueden tener un efecto adverso que nosotros denominamos la disgeusia. Entonces el paciente empieza a tener o empieza a presentar una disminución de la percepción del sabor, ¿no? Entonces el paciente suele tener esta incomodidad. El edema también de extremidades o el edema palpebral, a veces diarrea, a veces una reacción alérgica tras la muerte de los parásitos, especialmente de las microfilarias, ¿sí? Como verán aquí estábamos hablando de las larvas migras cutáneas y del Strongyloides stercoralis, y el paciente empieza a tener lesiones de tipo edema de labios, empiezan a presentar los pacientes edema palpebral acompañado de eritema, lesiones papuloeritematosas junto con eosinofilia. Entonces, a este cuadro fue descrito como la reacción Mazzotti, ¿no? O reacción de Mazzotti. Tal vez en estos días que se está ensayando la ivermectina para el tratamiento de el coronavirus, incluso vamos a poder ver también estos efectos adversos que han sido descritos. Bueno, hablemos de los antiprotozoarios intestinales. Entonces, hablemos de nitroimidazoles, el iodoquinol y el teclosano. Importante, a propósito de iodoquinol, ¿no? Este medicamento que se describe así, iodoquinol, fue descubierto, digámoslo así, en forma casual, ¿no? Se utilizaba como un medio de contraste intraluminal, es decir, en las pruebas radiográficas y tomográficas se las usaba como sustancia de contraste, ¿no? Pero se pudo evidenciar que tiene un excelente efecto antiparasitario. ¿Qué protozoarios pueden ser cogidos dentro del espectro de estos medicamentos? La entamoeba histolítica, otro protozoario importante es la Giardia lamblia, la blastocistosis hominis. Ojo que el blastocistosis hominis llega a ser solamente patógeno en aquellos pacientes que tienen inmunosupresión, es decir, en aquellos pacientes que tienen un compromiso inmunitario, especialmente con un recuento CD4 bajo, o con recuento CD8 bajo, o con recuento linfocitario total, ya sea por VIH, por HTLV1 o por cáncer, o por terapias inmunosupresoras. El blastocistosis hominis, que habitualmente en la mayoría de nosotros es un saprófito, se convierte finalmente en patógeno. Tenemos también el Cryptosporidium pardus y el Balantidium coli, ¿sí? Los nitroimidazoles, cuyo efecto de acción es bloquear el aceptor preferencial de electrones interactuando con una proteína denominada ferredoxina del protozoario, va a producir liberación de radicales libres que se van a unir al ADN de las células del protozoario. Y esto va a inhibir así la síntesis del ADN y por lo tanto la muerte del protozoario. El espectro, ojo, hablando solamente de trofozoitos, entamoeba histolítica, Giardia lamblia, blastocistosis hominis y Balantidium coli, ¿no? Las dos primeras son bastante importantes. La entamoeba histolítica suele originar la verdadera disentería, ¿no? Cuando nosotros
conversamos con nuestros pacientes, nos dicen, yo tengo disentería, al referirse a una diarrea cualquiera, ¿no? Que en realidad el término está muy mal usado porque la disentería es una diarrea originada, una enfermedad digestiva infecciosa originada por la entamoeba histolítica, que suele ser muy patógena y que suele originar inflamación de la mucosa y la submucosa, incluso con úlceras